Buenas noches, mi nombre es Mariela Vances, colaboradora en CIPER Consulting Group, y a continuación comenzaremos con el siguiente tema, agentes químicos. Empezando con esta ronda de exposiciones vamos a tratar los agentes químicos, ¿no? Estos agentes químicos que normalmente encontramos en las industrias, ¿no? Como un problema en salud ocupacional. Para poder saber un poco de dónde provienen estos componentes o cómo los encontramos, tenemos un origen, ¿no? Estos contaminantes. Estos contaminantes químicos también se encuentran en el ambiente. Entonces, estos contaminantes atmosféricos cuentan con dos orígenes, uno que es el primario y otro que es el secundario. En el caso de los contaminantes primarios, se les denomina aquellos compuestos químicos que están en el ambiente y que proceden de manera natural, como en las erupciones volcánicas, la descomposición de los animales o de organismos en putrefacción, o parte de la cadena de los ciclos naturales como es el nitrógeno, el carbono, entre otros, ¿no? Además de ser también parte de esto los componentes que son producto de la industria humana, componentes libres que salen al ambiente producto de las emanaciones, ¿no? De los contaminantes secundarios tenemos a un grupo de componentes químicos. Estos se asocian y son más pesados y por lo tanto también se van a combinar con estos contaminantes primarios, dando origen a nuevos compuestos. Los más comunes son el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, los compuestos nitrogenados, el ozono, entre otros. Clasificando estos tipos de contaminantes químicos en el ambiente, nos vamos a centrar para ir directamente a lo que es material particulado en la materia inerte. Recuerden que en el ambiente nosotros también tenemos materia orgánica que se encuentra dispersa y que no podemos ver. En esta materia inerte, de acuerdo a la cantidad de moléculas que componen esta estructura, vamos a encontrar vapores, gases, que se trata de moléculas individuales que están en el ambiente, o también las que están asociadas en un grupo de moléculas, como las fibras, los polvos, los humos, las nieblas. En este caso ya estamos hablando de combinaciones con sustancias líquidas, se podría decir, pulverizadas en el ambiente. Sabemos que ya estos contaminantes se encuentran en el ambiente, que son fácilmente respirables. Nosotros como seres humanos contamos con una línea de defensa. La primera línea de defensa que nosotros tenemos es nuestro propio cuerpo, ¿no? Empezando con algunos sistemas u órganos que nos permiten luchar contra el ingreso de estos contaminantes, ¿no? Para lo que es material particulado, bueno, la barrera de defensa que vamos a tener es la nariz, ya que en las fosas nasales contamos con vellos, las cuales filtran e impiden que partículas pesadas puedan ingresar a través de las fosas nasales y llegar hacia nuestros pulmones. En otras partes del cuerpo también tenemos glándulas sudoríparas que cuando ingresan de repente por vías dérmicas o de repente por vía oral, estos también pueden ser emanados a través de una filtración y pueden ser eliminados a través de las excretas, ¿no? También se incluye la orina. Sin embargo, cuando estos agentes patógenos ya ingresaron a nuestro cuerpo, también se activa una segunda barrera, y esta segunda barrera está dada por nuestro sistema inmunitario. Este sistema inmunitario, con nuestros glóbulos blancos, son los que se van a hacer cargo de esta batalla para evitar que el agente extraño en nuestro cuerpo pueda causarnos daño. Ahora que ya hemos hablado un poco, una pequeña introducción de estos temas como agentes químicos, existen estos contaminantes que cuando ingresan a nuestro cuerpo y superan una dosis,
o en todo caso se excede la cantidad en nuestro cuerpo y que no son eliminados, ya empiezan a manifestar efectos nocivos en nuestra salud, ¿no? No necesariamente estos efectos puedan ser fácilmente visibles o de repente presentar una sintomatología. Puede ser de que ya se está generando algún daño y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero por dentro nuestro cuerpo sí se siente afectado. En el caso de agentes químicos, los más comunes son los humos de soldadura, ¿no? Dadas por el cadmio. Estos se alojan en los pulmones. También tenemos otro tipo de partículas que pueda ser plomo, que se puede alojar en nuestra sangre o en nuestro sistema nervioso. El asbesto también puede quedar en nuestros pulmones o en nuestro tracto digestivo, gastrointestinal. Así como se puede ver en la imagen, hay una serie de químicos que tienen una cierta preferencia de alojamiento en nuestro cuerpo o que también depende de la vía de acceso de cómo ingresaron a nuestro organismo. Y es allí donde se van acumulando. Como ven en la imagen, tenemos en el lado derecho la fotografía de un pulmón, ¿no? En el lado izquierdo de esta imagen tenemos un pulmón sano. Este pulmón sano. Y en la derecha tenemos un pulmón de un trabajador que ha estado expuesto a humos de soldadura y cuyo daño registrado por el cadmio ha carcomido el tejido de este pulmón. Los agentes químicos tienen una clasificación de acuerdo a su comportamiento o en todo caso a su efecto. Este efecto que puede causar en nosotros pueden ser irritantes, asfixiantes, anestésicos, sensibilizantes y los más peligrosos, pues, o a los que más tenemos son los cancerígenos, los tóxicos, corrosivos, entre otros, ¿no? Cuando evaluamos estos agentes químicos a nivel ocupacional, nosotros siempre vamos a tener en cuenta los valores límite. Estos valores límite que nos va a permitir hacer un control y estar alerta a las concentraciones que pueda haber o niveles de este contaminante específico a la cual yo tengo trabajadores expuestos. Aquí ya no hablamos de personas necesariamente, hablamos de trabajadores ya. Ahora, en el caso de estos valores límite, tenemos de 3 clases, ¿no? O se habla de 3 tipos de valores. El TLB Steel, el TLB TBAA y el Sailing. ¿Qué son estos valores o qué nos indican cuando veamos de repente en alguna parte de la normativa o de repente en algún documento de algún informe? ¿A qué se refieren estos valores? Estos valores, cuando se habla de TLB Steel, estamos hablando del nivel que se está establecido como un valor límite a la cual un determinado componente químico pueda estar expuesto un trabajador. Quiere decir, y bueno, que está basado en el tiempo, ¿no? Que para eso tenemos los 15 minutos en promedio, la cual una persona puede exponerse ante un riesgo químico y que no debe sobrepasar para que no se contamine. En el caso del TBAA es el valor límite proyectado a 8 horas. Quiere decir que durante la jornada laboral, esta persona que está en constante, de repente, contacto en un área con mucha polución, o que de repente hay vapores orgánicos u otro componente químico, entonces hay un valor en el cual ya está determinado que no debe sobrepasar. Y por último tenemos el Sailing, ¿no? El Sailing es aquel valor que se ha establecido por la cual un trabajador en un lapso de tiempo no debe sobrepasar sin nunca estar, porque es realmente nocivo, ¿no? Es aquel valor que cuando se establece en un determinado tiempo no mayor a 15 minutos, también el trabajador no debe estar expuesto.
En toda esta amplia gama de componentes químicos, sea vapores, sea humo, sea gases o partículas, no todos tienen un valor STIR. Ahora que ya hemos hablado de estos valores límites, ¿cómo darnos cuenta o dónde figurar estos valores? Estos valores los vamos a encontrar en un marco legal. El Perú tiene como marco legal el Decreto Supremo, el 015 del 2005, elaborado por el Ministerio de Salud a través de DIGESA, en el cual ha recopilado un listado muy largo donde se establecen estos TLBs que ya hemos hablado en la diapositiva anterior, ¿no? Lo que viene a ser el TBAA, el STIL o el SAIL. Por ejemplo, ahí se ha detallado algunos valores límite, como en el caso de humos de soldadura, que se establece como un valor máximo de 5 miligramos por metro cúbico. Igual para sílice tenemos otro valor y para plomo. Sin embargo, también existe en otra normativa peruana que sirve también de apoyo de repente en algunos otros componentes que mencionan, ¿no? Y también tienen unos rangos algunos más estrictos que en otros, ¿no? En otros parámetros. Así como ya tenemos esa lista de agentes que está en esta normativa peruana, que nosotros podemos evaluar para poder saber cuál es el valor que nuestros trabajadores puedan estar expuestos, también existe una lista con las enfermedades ocupacionales basadas en cada uno de estos agentes químicos. Si quiero saber qué daño me produce de repente el fósforo, el tungsteno, el cadmio, el sílice, qué tipo de enfermedad pueda exponerse una persona, lo vamos a encontrar en esta resolución ministerial, la 480 del 2008 del MINSA, en la cual se detalla todas las posibles enfermedades y las enfermedades a las cuales una persona pueda conllevar, ¿no? En esta imagen que se aprecia, tenemos en el lado izquierdo un pulmón sano en un corte transversal, perdón, longitudinal, así como también la radiografía respectiva. En la parte central tenemos un pulmón que ya ha sufrido un daño. Ese daño que se refleja allí es por silicosis. Es decir, una persona de que se ha expuesto a sílice y bueno, con el tiempo, esos son los efectos que causan, ¿no? Y lo más severo es el que está, digamos, casi necrosado, ¿ya? Ennegrecido. Cuando se trata de este tipo de enfermedades ocupacionales, a veces las personas no presentan síntomas. Las personas siguen realizando su actividad normal y de algún momento a otro ya se desencadena la enfermedad de manera abrupta. Entonces es por eso la importancia de llevar un control para poder hacer un seguimiento a todos estos tipos de actividades que generan un riesgo. Dada ya esta introducción, vamos a hablar sobre métodos y técnicas, cómo evaluar. Ya sé que tengo contaminantes en el ambiente, ya sé que las actividades que se generen en este tipo de industria también generan otros contaminantes. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Cómo puedo saber qué puedo hacer para evaluarlos? Existen métodos y técnicas de medición, tanto de lectura directa como a través de captadores. Los más comunes son los captadores. Estos captadores pueden ser pasivos o activos, cuya función es poder actuar recogiendo parte de esta muestra del ambiente o del entorno del trabajador para poder ser evaluado a través de un análisis químico o en todo caso gravimétrico, ¿no?
el más común o el equipo más utilizado son las bombas de succión. Estas bombas de succión o bombas gravimétricas, a las cuales vamos a hablar más adelante de cómo se van a utilizar y cómo ustedes de repente puedan hacer el uso de este equipo. Así como también existe el uso de estos equipos para poder evaluar, nos preguntamos de repente, de entre tanta lista de químicos o compuestos tan largos, ¿cómo saber qué es lo que voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Si todos los componentes químicos se miden de la misma manera. O si de repente el tipo de análisis, todos pasan por el mismo tipo de análisis. Los compuestos químicos tienen diferente composición, obviamente, y también en base a eso se ha determinado un método de evaluación. Generalmente se encuentran estos métodos de evaluación a través de las NIOSH. Las NIOSH son una guía en la cual se especifica en base a cada químico o a cada compuesto el método a seguir para poder recoger esa muestra, el medio colector que voy a utilizar para poder recoger esa muestra, el tiempo que voy a medir, el material de captador que yo voy a recepcionar la muestra, o en todo caso el tipo de equipo que voy a utilizar, porque no puede ser solamente una bomba, puede ser por cromatografía u otro método de análisis. Entonces, todas estas, digamos, consultas o de repente métodos de evaluación que queremos para un determinado químico, lo vamos a encontrar en estas NIOSH, que son de libre acceso en cualquier plataforma de internet. Ahora, una vez que ya tengo un poco más claro el panorama acerca de los métodos de muestreo, quiero saber sobre qué cantidad de muestras quiero tomar. Para esto hay que ya la práctica en campo se ve de acuerdo al tipo de actividad que realiza cada trabajador. Entonces, en base a este tipo de actividad y según el riesgo que representa cada una de esas actividades, yo voy a agrupar mi grupo de exposición similar, poder saber cuántas muestras yo tengo que realizar. Sin embargo, a veces por cuestiones de seguridad, dependiendo de del planeamiento de cada área de seguridad, requieren mayor garantía de que mis trabajadores estén expuestos realmente a este tipo de químico o contaminante. Entonces, cuando esto sucede, existen unas tablas a través del límite de confianza en el cual nos dice qué muestras podrían ser realmente seguras y representativas en un total de trabajadores, ¿no? Claro de que esto también es en base a dos valores, que es el límite de confianza al 90% y al 95%. Generalmente para agentes químicos, el equipo más utilizado son las bombas gravimétricas, las bombas de succión. Estas bombas de succión o bombas gravimétricas trabajan a través de una bomba que regula un flujo, quiere decir un pequeño motor que al encenderse y estabilizarse a un flujo determinado, van a extraer el aire del ambiente y por lo tanto lo que acarrea que son sus contaminantes y van a ser depositados en un medio colector por gravimetría o de repente por el medio colector absorbente que se le pueda instalar. Estas bombas trabajan con un flujo constante y puede haber bombas de bajo flujo cuya succión es menor a 0.5 litros por minuto y que es ideal para hacer monitoreo de gases y vapores, como es la imagen de la izquierda. Y si pueden ver en esa imagen, en la parte inferior, vamos a encontrar
una especie de tubo medio transparente, ¿no? Allí tenemos un medio colector de un tubo con carbón activado para poder ser el medio captador. Una vez de que la sustancia o el aire ingresa por este tubo, se quedan adheridas a este carbón activado los componentes químicos y este es el que se va a enviar para un posterior análisis. Luego tenemos en la imagen central una bomba gravimétrica, que la cual también se puede hacer trabajos de gravimetría. Esto es útil para lo que es partículas respirables y partículas inhalables. Este tipo de bombas puede tener un flujo desde 0,5 litros por minuto hasta 3 o hasta 5 litros por minuto, ¿no? ¿Qué elementos y accesorios voy a utilizar para poder hacer una evaluación de agentes químicos con este tipo de bombas? Este equipo, como ven en la imagen de la derecha, cuenta con una línea, que es una manguera transparente, ¿no? Por donde va a circular o donde va a salir la succión del aire. Cuenta con un ciclón, podemos poner el ciclón de nylon o de aluminio. Este ciclón de nylon es el más común, que es aquel accesorio en cuya parte superior se va a incluir el cassette. El cassette es el recipiente donde se va a colocar el filtro determinado para poder hacer la evaluación de la muestra. Los cassettes tienen un lado o un ensamblaje determinado, ¿no? Ahí también vemos el ensamblado del cassette. En este caso hay un cassette de 3 cuerpos, también puede ser de 2 cuerpos. Se coloca en la parte inferior un soporte o pad que es muy similar al filtro y luego se tapan, ¿no? Estos cassettes vienen con unas tapitas en 2 colores. Eso nos va a brindar la ubicación de cómo se va a colocar el cassette en el ciclón de nylon. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? La tapita roja quiere decir que se va a colocar, si miramos el ciclón de nylon, que es el primero de la izquierda, lo vamos a colocar hacia abajo, ¿no? Porque por ahí va a ingresar el aire. Entonces, cuando la bomba aspira, a través la bomba tiene su motor, va a aspirar, entonces el aire va a ingresar por un vórtex. El vórtex se encuentra en la base del ciclón. Es un pequeño orificio en donde el aire ingresa y luego sube hacia el cassette y por lo tanto allí se va a depositar las partículas en el filtro que se ha seleccionado, ¿no? Existen diversos tipos de filtro. Puede haber filtros de fibra de vidrio, de cuarzo, de membrana de celulosa, de PVC, entre otros. ¿Cómo seleccionar el tipo de filtro? El tipo de filtro, de acuerdo al químico que yo voy a utilizar, lo voy a encontrar descrito en la NIOSH. Si yo quiero de repente evaluar compuestos orgánicos volátiles o de repente quiero evaluar partículas respirables o inhalables, busco la NIOSH y me va a salir. Por ejemplo, le pongo NIOSH, partículas respirables, y me va a llevar a la web de esta entidad, donde el documento final me indica todo lo necesario para poder hacer mi monitoreo, como el tipo de filtro, el tipo de ciclón, el flujo que yo voy a calibrar y que voy a colocar en mi equipo para que sea una succión. ¿Con qué finalidad? El flujo, ¿qué es lo que determina? Que sea lo más similar posible a la respiración humana, ¿no? Entonces, de esa manera, la succión del aire va a ser de forma constante.
Vamos a entrar a lo que es partículas respirables e inhalables, ¿no? Para continuar con la evaluación. Digamos, estamos viendo cómo es el equipo o el instrumento que es para evaluar este tipo de partículas. Entonces, una vez que yo ya veo la metodología que yo voy a usar, la metodología correcta, entonces de esa manera yo voy a hacer el estudio. En el caso de partículas inhalables, se le llama partículas inhalables a todo el material particulado que se encuentra suspendido en el ambiente o en el aire. Tenemos partículas clasificadas de diferentes tamaños y en este rango se encuentran partículas desde 0.4 micras hasta 100 micras. Y de acuerdo al peso, al tamaño, se van a alojar a lo largo de nuestro tracto respiratorio, desde la nariz hasta los alveolos pulmonares. En la nariz se van a quedar las partículas más grandes, las más pequeñas van a ingresar a los alveolos pulmonares. En el caso de las partículas respirables, es conocido como el polvo fino. El tamaño de estas partículas es de 2.5 micras. ¿Qué quiere decir? Que son demasiado pequeñas para poder ser vistas y tienen la facilidad de llegar hasta estos alveolos pulmonares, puesto de que van a viajar por todo el tracto respiratorio hasta llegar a ellos y estar en contacto con el intercambio gaseoso, ¿no? Es allí donde se van a depositar estas partículas y van a causar todos esos daños que hemos visto en las primeras láminas, ¿no? Que es el daño al pulmón, daños severos. Para hacer la evaluación con estas bombas de succión para polvos inhalables y respirables, tenemos acá la NIOSH 0500, la cual me va a indicar toda la metodología para que yo pueda realizar partículas inhalables. ¿Qué es lo que me dice la NIOSH 0500? Me dice que el flujo que yo voy a colocar o configurar en esta bomba de succión es de 1 a 2 litros por minuto. Y también me brinda el TLB, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Los límites o valores techo en los cuales la zona debe estar expuesta, ¿no? Que es 10 miligramos por metro cúbico. En el caso de las partículas respirables, que son las más pequeñitas, las más nocivas, allí tenemos una imagen en la cual, para tener una idea de qué tan pequeñas son, hay un círculo en gris que simboliza el corte transversal del cabello humano, que en promedio tiene 70 micrómetros de diámetro. Y vamos a visualizar en el interior de ellas dos puntos, ¿no? Dos círculos. 2.5 micras equivalen a ese punto rojo que ven dentro de ese corte transversal de cabello humano, para más o menos tener idea del tamaño que tiene esta partícula. Y es por ese tamaño que tiene el poder de ingresar hasta el alveolo pulmonar, ¿no? En el caso de estas partículas respirables, las NIOSH, me va 0600, es la que me indica la metodología a seguir, el tiempo que yo voy a determinar para poder evaluar. Y por lo tanto, el TLB, ¿no? Que es 3 miligramos por metro cúbico. El flujo, que es de 1.7 si es que yo utilizo un ciclón de nylon. Pero si yo voy a utilizar un ciclón de aluminio, que está por acá, el ciclón de aluminio es aquel ciclón que se encuentra con esa línea negra, que se encuentra, es el más pequeño. Ese es un ciclón de nylon, de aluminio, perdón. Entonces, de acuerdo al tipo de medio de ciclón que yo voy a utilizar, voy a tener que configurar el flujo. Eso está en estas metodologías que le menciono, que son las NIOSH.
de acuerdo a la actividad laboral o de repente a los distintos tipos de industria que tenemos y los químicos a los cuales también están en el ambiente, nos acompañan en esta tabla también otros agentes que se encuentran también en el ambiente, ¿no? Que hablábamos también la presencia de organismos, ¿no? O microorganismos, y en el caso también de los virus, que son de tamaño bastante pequeño y que también se encuentran en el ambiente, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el equipo, entonces tenemos que colocarlos en los trabajadores. Así como me dice la NIOSH, la metodología que yo voy a utilizar, en este caso la 0600, utilizo ciclón, y en el caso de las partículas inhalables, la metodología me indica que es directamente con el cassette. Entonces no uso ciclón, porque allí yo voy a recolectar todo el componente químico que se encuentra en el ambiente. Aquí en esta imagen podemos ver la colocación del ciclón ya en los trabajadores. La zona donde debe ir este ciclón es lo más cercana al ángulo de respiración. Quiere decir de que lo más cercano a lo que pueda estar de mi nariz, siempre y cuando no impida al realizar las actividades, yo tengo que colocar. Como los trabajadores siempre están haciendo diversas actividades y en constante movimiento, algunas personas recomiendan encintar esta línea o manguera para que no se pueda enganchar en algún otro objeto que pueda de repente malograr la medición, obstruir la medición o en todo caso causar algún tipo de incidente. ¿Qué consideraciones debo de tener para poder evaluar partículas? Siempre que hablamos de agentes químicos, no solamente partículas, hay que ver también la naturaleza de la muestra para poder saber cómo vamos a hacer la evaluación. Es necesario también conocer los procesos industriales o los procesos de alguna actividad. Si estamos conociendo estos determinados procedimientos, podemos también indagar o saber qué productos puedan emanar a consecuencia de esta actividad. Entonces, de esa manera, al conocer los componentes, podamos buscar una metodología o antes de eso podemos buscar de repente qué tan nociva es el agente químico para poder priorizar la evaluación en los trabajadores. Siempre hay que considerar la destrucción de la muestra. Estas muestras son bastante delicadas. En el caso de material particulado, las muestras deben ser sacudidas lo menor posible o evitar el movimiento para evitar que se rompan estos filtros porque son bastante delicados. El envío tiene que ser con una buena conservación también en algunos agentes o en todo caso con la estabilidad necesaria para evitar que en el transporte también haya daño de las muestras. Hay que ver también el costo de los análisis, que eso es un factor bastante importante para poder determinar el grupo de exposición similar, puesto de que hay que priorizar también, porque esto también eleva los costos cuando se hace una población, digamos, al 100% en una empresa que tiene varios trabajadores, ¿no? Hay que también fijarnos que los equipos o las bombas de succión que vamos a utilizar estén calibrados, ¿no? Se recomienda que sea una vez al año. Estas calibraciones se hacen por laboratorios acreditados o por la casa de distribuidor autorizado acá en Perú, que tengan un laboratorio y por lo tanto tengan una certificación, ¿no? Hay otros aspectos también importantes, que es que al colocar el tren de muestreo se le llama
a la unión de la bomba, la línea, el ciclón, el cassette, esté de manera cómoda, ¿no? en los trabajadores para evitar que desempeñen sus tareas. Una vez que ya sabemos, especialmente en lo que es partículas respirables o partículas inhalables que están en el ambiente o en un ámbito laboral, ¿cómo yo puedo establecer medidas de control? Pues se establecen a través del EPP ideal, ¿no? Dependiendo para cada agente químico, existe un protector respiratorio que pueda ayudar a mitigar el ingreso de estos agentes al organismo. Se puede hacer también el hecho de que una persona lleve un buen respirador, que una persona tenga una buena marca de un respirador, que tenga un control de intercambio de filtros, no garantiza que la persona o el trabajador tenga bien el sello de esta máscara protectora, puesto de que si ya se genera ingreso o salida de pequeñas cantidades de aire, entonces también aumenta la posibilidad de que el contaminante ingrese. Es por eso que se recomienda hacer pruebas cualitativas para poder saber el ajuste del respirador o que si el trabajador sabe colocarlo correctamente. En la producción de algunos materiales, en la industria también se puede sustituir para poder generar menos agentes nocivos en el producto de industria, ¿no? También en lugares abiertos se debe implementar sistemas de humectación. Se ha visto, por ejemplo, en carreteras, cuando están haciendo obras o de repente dentro de minería, esplanadas, que pasan cisternas o humedeciendo estas áreas abiertas con la finalidad de mitigar un poco la proliferación de polvo, ¿no? También, si se trata de lugares cerrados, se debe priorizar sistemas de ventilación con la finalidad de poder disuadir estos químicos en el ambiente. Es necesario también, cuando hay otro tipo de agentes contaminantes, contar con sistemas autónomos de oxigenación para ante cualquier incidente desafortunado nosotros podamos tener una respuesta rápida, ¿no? Y en el caso de polvo, partículas, es necesario el orden y la limpieza, ¿no? Por ejemplo, sacudir bien los uniformes, evitar que se queden impregnados en él algunos restos. Y en el caso de varones, pues no parece mentira, pero el hecho de tener un rostro afeitado disminuye el riesgo de poder alojar en estos vellos faciales partículas, restos de partículas que están en el ambiente. Entonces, de esa manera, al momento de frotarse la cara, en fin, se evita sacudir y que se pueda ingresar al organismo. Vamos a continuar entonces con los agentes químicos. Entonces, aquí vamos a ir bloqueo de gases para continuar con esta exposición. Siguiente, por favor. Así como ayer hemos determinado y hemos visto que hay diferentes tipos de agentes químicos en el ambiente, esta parte de estos agentes químicos que vimos también está incluido lo que es gases y vapores, ¿no? Entonces, estos gases y vapores, producto de la actividad o producto de la transformación de materiales en la industria, van a emanar y van a salir al ambiente, ¿no? Entonces, mientras estos procesos se dan, van a generar esa carga en el ambiente. Entonces, de acuerdo a lo que se produce o a lo que se realiza, se va a generar un tipo de atmósfera cuando se trata de gases. Entonces, este tipo de atmósfera puede ser deficientes de oxígeno, pueden ser atmósferas tóxicas, pueden ser atmósferas explosivas, pueden ser atmósferas corrosivas, pueden ser asfixiantes. Entonces, en realidad, de acuerdo a las propiedades de cada gas, nosotros vamos a tener en el ambiente unos niveles de riesgo con respecto a esto, ¿no? El más peligroso es aquel, digamos, que se produzca una explosión producto de la combinación de los factores conocidos en el tetraedro de fuego, ¿no? Que es el combustible, la reacción en cadena
y el calor, ¿no? Bueno, vamos a generar una ignición cuando tenemos estos elementos en el ambiente y eso es lo que se quiere evitar. Es por eso que se controlan los niveles de gases y se miden para poder evitar este tipo de eventos. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de monitoreo de gases ocupacionales o de gases, tenemos diferentes enfoques para poder referirse a lo que es un tipo de monitoreo ocupacional, ¿no? De monitoreo de gases. Tenemos los monitoreos ocupacionales, que están basadas a las actividades diversas que realiza un trabajador en distintos tipos de industrias, donde hay exposiciones a gases cuando yo realizo actividades incluso con materia orgánica, materia viva. En otros tipos de industria también tenemos personas que se dedican a trabajar con solventes, pinturas, entonces ellos están expuestos a otro tipo de gases cuya particularidad por la presencia de carbono se puede tratar de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? En refinería, generalmente, cuando se hace el proceso del refinado de petróleo, también existe el riesgo de tener algún incidente por gases, ¿no? Y hay personas que están en ese medio, ¿no? O de repente algún tipo digamos, de área que es pequeña, los espacios confinados, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Igual que en ruido, que hablamos de ruidos en ambientes de trabajo, también se puede hacer un tipo de monitoreo en ambientes de trabajo. No es muy usual en las plantas industriales, pero hay empresas que sí se han implementado estos controles con la finalidad de monitorear los diferentes compuestos que pueden emanarse y que pueden causar algún evento desagradable, ¿no? Existen controles a través de monitores o analizadores de estos gases de manera portátil que pueden ser transportados a diferentes áreas cuando hay consideraciones de la velocidad del viento, por ejemplo, que son los que acarrean y transportan también estos agentes, o en todo caso dentro de procesos de industrias que están en constante procesos y reacciones químicas en las cuales puede haber un peligro de fuga. Entonces, ¿cómo se evalúa o cómo se mide eso? Teniendo monitoreos de estos gases a través de sensores instalados a lo largo de esta planta, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos también de gases ambientales, por ejemplo, medición de gases o monitoreo de gases para ambiental, ya estamos hablando del caos de daños ocasionados a las poblaciones cercanas, ¿no? Puede ser a través de la misma industria, de incendios o de la actividad volcánica, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, cuando se habla de monitoreo de gases a nivel de trabajo, tenemos los principales o los más comunes de evaluación que son los gases tóxicos, ¿no? Entonces, estos gases tóxicos estandarizados, se podría decir, se miden para controlar los niveles de concentración en el ambiente. Son los gases combustibles LEL, que se expresan en porcentaje de LEL o en porcentaje sobre volumen de LEL. Tenemos monóxido de carbono, puesto de que esto puede salir producto de combustiones incompletas en lugares cerrados, de motores cuando hacen de repente algún tipo de trabajo y quedan como residuos, ¿no? El sulfuro de hidrógeno, que también es un gas tóxico presente en diversas actividades, y también como referencia se tiene al oxígeno. El oxígeno óptimo para que un trabajador se sienta seguro es de 19.5 a 23.5% de oxígeno en el ambiente.
Valores por debajo de 19.5 puede generar varias incomodidades e incluso fatalidad. Quiere decir que si yo tengo un área, un ambiente donde está por debajo del 19.5, ya puedo sentir mareos, puedo sentir asfixia e incluso llegar a desmayarse, ¿no? Y eso puede llevar a eventos trágicos. Y cuando yo tengo niveles de oxígeno por encima de 23.5, entonces ya mi nivel sobrecargado de oxígeno incrementa el riesgo de crear una atmósfera explosiva. Entonces, es por eso que se debe considerar también este valor del oxígeno para poder saber cómo va el tipo de ambiente de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos el sulfuro de hidrógeno que tiene un STIL de 15 ppm. Si yo tengo un ambiente y quiero que esta persona realice un trabajo y sé que hay emanación de este gas, entonces yo tengo que evaluar que no esté expuesto a esta concentración por más tiempo, ¿no? Igual, si tenemos una actividad en ese tipo de ambientes o con este tipo de gases y realiza actividades mayores o está todo el día en esa actividad, más de 8 horas, entonces ya estamos hablando de un nivel de TBAA. Y allí ya el nivel de concentración para salvaguardar la integridad de las personas no debe sobrepasar de 10 ppm. En lo recomendable, cuando se habla de TLB, se tiene que considerar siempre la mitad de estos límites para nosotros mantener un margen de garantía y de seguridad, ¿no? Cuando nosotros evaluamos estos gases, medimos estos gases, entonces tenemos que proyectarlo en base al tiempo. Si hay personas que realizan actividades mayores a 8 horas, entonces tenemos que hacer un cálculo para poder hacer que este rango que está en la norma, en la 015, esté en función al tiempo que mi trabajador realiza la actividad, puesto que esta norma está con parámetros calculados en base a 8 horas de trabajo por 5 días a la semana. Entonces hay que hacer una proyección para tener un cálculo real en base al tiempo, porque aquí nosotros las actividades que realizamos, así sean de oficina, por lo general se trabaja 6 días a la semana, de lunes a sábado. Entonces, para ser representativa y fiel esta medición, entonces tenemos que hacer una proyección de este cálculo, ¿no? Ahí tenemos la fórmula en base a lo que es el factor de corrección de horas. Pero ¿qué pasa también? Nosotros hacemos este tipo de monitoreos, ya también consideramos este valor. Consideramos este tipo de proyección para poder brindar un dato real, ¿no? Cuando evaluamos gases. Pero ¿qué pasa si en el ambiente, como hemos visto que hay un mix de compuestos, sabemos que hay otros compuestos que también el trabajador se expone, entonces yo puedo hacer un TBAA para varios químicos en función a la actividad, ¿no? Y tenemos la concentración 1 en un tiempo determinado que realiza una tarea, o la concentración 2 en un tiempo determinado de otra tarea, y así sucesivamente en base a las actividades. Así como hablamos de gases tóxicos, es común que en la industria se vean lo que es compuestos orgánicos volátiles, ¿no? ¿Cómo puedo saber si yo tengo compuestos orgánicos volátiles? Cuando yo realizo una actividad, cuando hay un proceso, hay productos químicos que se utilizan en esos procesos. Entonces, cuando se trata de productos, cada producto viene con una ficha. Esta ficha es la MSDS. Entonces, en esta hoja técnica nosotros vamos a encontrar un listado de componentes de cada producto. Siguiendo con el ejemplo de pinturas, por ejemplo, si yo tengo un pintor realizando esa actividad todos los días, entonces voy a ver qué componentes tiene la pintura que utiliza, ¿no? Entonces, eso lo veo en la hoja MSDS, veo qué componentes tiene y puedo buscarlo esto en
en la RM048, donde está el listado de enfermedades, o puedo ver también directamente en la 015 y ver que si realmente figura como un agente peligroso estos componentes. Entonces, de acuerdo a la agresividad de este gas o este componente, yo tengo que evaluarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Hablar de gases también implica hablar de espacios confinados. Si la entrada y salida de aire es limitado, ya estamos hablando de espacios confinados. Estos espacios se les consideran o que no están diseñados para realizar una actividad de manera continua. Entonces, si tenemos un lugar que no necesariamente tiene que ser pequeño, porque también no está en función del tamaño del área. Un espacio confinado está en función de la entrada y salida limitada de aire, la poca ventilación o recirculación de aire. Si tiene todas estas características, es necesario que esta actividad que se realice dentro de estos pequeños lugares requieran de un permiso para realizar la actividad. Cuando se hace este permiso, se hace bajo la vigilancia de ciertos estándares y parámetros que ya están preestablecidos con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de evento desagradable, desafortunado, y con todas las medidas de seguridad, ¿no? Las tecnologías que se utilizan para poder hacer la evaluación de gases son muchas, puesto que es un agente que causa en realidad mucho más daño, ¿no? De manera inmediata. Así que hay muchos diversos equipos, sistemas y tecnologías que permiten hacer un seguimiento a esta concentración de gas en el ambiente, ¿no? E incluso ahora la tecnología avanza tanto que tú puedes hacer que se conecten entre ellos. Hay sensores fijos que se conectan con la finalidad de poder testear continuamente y evitar temas de fugas en algunas industrias, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de equipos. Siguiente, por favor. El equipo que nosotros utilizamos cuando hacemos un monitoreo, hemos considerado este multi-RAE de la marca RAE, que tiene una tecnología bastante peculiar, ¿no? Ya que, bueno, por ser un equipo nuevo en el mercado, relativamente nuevo en el mercado, tiene una tecnología de sensor que permite una durabilidad de estos sensores. Entonces, son mucho más amplios, pueden ser intercambiables y puede realizar también evaluaciones o registros de compuestos orgánicos volátiles. Cuando hablamos de monitores de gases, y yo tengo gases tóxicos, gases combustibles, tengo gases de compuestos orgánicos, tengo tolueno, sileno, en fin. Entonces, no quiere decir que un monitor me va a registrar toda esta gama de gases. Y el tener un monitor, yo voy a poder saber qué tipo de gas tengo en esta planta, ¿no? Para poder evaluar gases hay que tener en consideración el tipo de gas que yo quiero medir, ya que estos equipos, estos monitores son específicos, ¿no? Entonces, para poder evaluar y medir, yo tengo que saber qué gas voy a medir. Porque el sensor que se coloca en este tipo de equipos, no solamente en todas las marcas, solamente va a medir ese tipo de gas. Si yo tengo un sensor de oxígeno, ese sensor solamente va a evaluar oxígeno, no me va a evaluar combustibles, no me va a evaluar ácido nítrico, no me va a evaluar tolueno. Es específico el sensor en cada equipo. Por lo general los equipos vienen ya con los sensores incluidos, de tal manera de que yo solamente
puedo medir cierta cantidad de gases, ¿no? Pero este tipo de tecnología que nos trae esta marca, que nosotros utilizamos en nuestros monitoreos, nos da la ventaja de poder desarmar el equipo y poder adicionar estos sensores que ya vienen calibrados. Quiere decir que si yo tengo un equipo que me mide 4 gases, 5 gases, y de repente por ahí, por ejemplo, hemos visto en la primera lámina que veíamos oxígeno, veíamos H2S, LEL, CO, monóxido, pero de repente ustedes quieren evaluar amoníaco, cloro, entonces yo puedo adquirir este sensor, sacar uno de los que ya tiene y reemplazarlo. Estos ya vienen calibrados. Entonces, al momento de encenderlos, nosotros ya vamos a tener la ventaja de poder ampliar la gama de mediciones en función a cada requerimiento, ¿no? No todos los equipos tienen la facilidad o vienen configurados de poder hacer evaluaciones de compuestos orgánicos volátiles. No todos los equipos tienen. Entonces, ¿cuáles son los monitores de gases que van a tener esta capacidad? Son aquellos que vienen con un sensor de fotoionización, conocido como PID, ¿no? Este sensor PID, cuando está incluido en el equipo, o bien incluido en el equipo, me da la capacidad de poder hacer evaluaciones de esta lista de compuestos orgánicos volátiles. Que por ejemplo, si yo tengo el listado de componentes que tiene, digamos, algún tarro de pintura, de repente algún solvente, y si yo tengo todos este listado de compuestos de la hoja MSDS, entonces yo puedo evaluarlo con este tipo de fotoionización. Yo no puedo evaluar compuestos orgánicos volátiles con sensores que miden el nivel de oxígeno, que miden LEL. Este tipo de equipos, bueno, por lo general, hablando de, este es el que nosotros utilizamos en los monitoreos, pero en lo general, ¿qué es lo que viene? Viene un monitor de gas, ¿no? Viene en sí el monitor, vienen algunos filtros, posiblemente vengan una cánula o una línea de succión y un software, ¿no? No todos vienen con la misma cantidad de accesorios, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí para saber qué es lo que yo puedo medir es la lista de sensores y también, bueno, que vengan con su certificado de calibración vigente. Siguiente. Métodos y técnicas para evaluar gases. Tenemos gases de lectura que podemos evaluar de lectura directa. Por ejemplo, hay industrias en las cuales tenemos que abrir y cerrar válvulas y estas escapan de repente algunos compuestos gaseosos. Entonces, antes de hacer esta apertura de llaves, yo puedo evaluar con mi monitor de gases y ver el nivel de concentración para poder prevenir, ¿no? De repente hay alguna actividad que se está exponiendo a solventes, entonces también acá se está monitoreando de manera directa en el ambiente, ¿no? A lo que se está trabajando. Pueden ver en la imagen inferior de la izquierda que el trabajador está expuesto a bueno, imagino que debe ser algún tipo de solvente químico. Entonces se le monitorea a la altura de la nariz, ¿no? Porque es a ese nivel donde podrían llegar estos gases, ¿no? Cuando se tiene que monitorear gases a nivel ocupacional, hay que tener cuidado en dónde colocamos el sensor. Siempre tiene que estar en función al trabajador. Todo el monitoreo ocupacional siempre tiene que estar en función al trabajador. Si yo voy a evaluar partículas, entonces en la zona de la respiración.
si yo al trabajador quiero evaluar gases, entonces también en la zona de la respiración. También otro método, otra técnica de prevención para poder evaluar la concentración de gases. Acá tenemos un socavón en la imagen derecha, y antes de ingresar podemos hacer un testeo en el ambiente de modo zigzag de arriba hacia abajo. ¿Por qué se hace esto? Porque los gases están compuestos por diversas moléculas con distintas propiedades y por lo tanto tienen un peso en el ambiente. Entonces, en base a este peso, podemos encontrar diversos gases a distintos niveles. Y es por eso que se mide de esta forma para evitar o para encontrar la presencia de estos gases. Siguiente, por favor. Ponemos la anterior, por favor. Acá tenemos también muestreos de lectura directa. Como pueden ver, estaban viendo espacios confinados y como es difícil el ingreso, podemos utilizar una cánula. Al ingresar esta cánula, nosotros podamos ver que registrar los gases del interior, ¿no? Una vez que ya, por ejemplo, sabemos que no hay una atmósfera contaminada, entonces por prevención también pueden utilizar monitores personales. Como pueden ver, ese trabajador de azul tiene en el pecho un monitor de gas de un sensor específico, probablemente sea el nivel de oxígeno, probablemente sea el nivel de explosividad o probablemente tenga 4 gases. Entonces, de esa manera, mientras él esté haciendo su va a sentir el monitoreo de los niveles de gas, ¿no? ¿Cómo lo siente? Todos los equipos o monitores de gases ya vienen preconfigurados, o en todo caso, cuando viene un software, nosotros podemos configurarlo. Y en base a los niveles que están en las normas técnicas, por ejemplo, en este caso la 015, y como los equipos vienen del extranjero, vienen con la ACGIH, ya los límites en base al STIL y al TBAA vienen predefinidos. Que tú lo puedas modificar, sí se puede modificar, no se puede cambiar. Y por lo tanto, cuando registra en el ambiente estos niveles de gases, el equipo tiene 3 tipos de alarmas, ¿no? La audible, la visible y la vibratoria. Esto cuando llega a un nivel que nosotros configuramos y decimos, si yo no puedo estar expuesto a 10 ppm de nivel de explosividad, entonces yo configuro, digamos, a 6, a 7 el equipo, y cuando llegue a ese valor que está cargado del ambiente, el equipo va a sonar, ¿no? Nos va a avisar de que ya está registrando estos niveles como para que el trabajador pueda tener opción de salir del lugar. Cuando hablamos también de espacios confinados, y mencioné acerca de los permisos de trabajo que tienen ciertos protocolos, parte de ellos es también las líneas de seguridad, ¿no? Es necesario tener un vigía que tenga también un sistema de apoyo autógeno para poder socorrer, digamos, al trabajador por si sucede algún tipo de evento. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de espacios confinados como cisternas, tanques, pozos, y queremos hacer trabajos en el interior de estos contenedores, es necesario realizar un monitoreo de gas. Porque el momento de que, digamos, al estar cerrados, como mencionamos, los espacios confinados tienen limitado la entrada y salida de aire, entonces va a haber una serie de gases dentro de estos recipientes. Entonces puede ocasionar un evento desafortunado, puede ocasionar incluso la muerte de los trabajadores, ¿no? Ya que los compuestos gaseosos no todos pueden ser percibidos sensorialmente. Hay algunos gases que no tienen olor, hay otros gases como el cloro y el amoníaco que sí tienen olor fuerte y lo podemos detectar, ¿no? O el metano que también se puede detectar, pero hay otros gases que no. Entonces,
a veces se ingresa y como tenemos el respirador colocado, entonces si no está bien sellado, igual esto va a ingresar hacia las vías respiratorias y va a ocasionar de repente el desmayo del trabajador, la asfixia o incluso la muerte. Entonces, estos contenedores como tanques, cisternas, containers, pozos, que de repente requieran algún tipo de mantenimiento para poder ser llenados nuevamente. Entonces, de repente trabajos de soldadura, trabajos de pintura, que son los más comunes. Antes de poder hacer este tipo de labor, es necesario que se deje ventilar la poca abertura que pueda tener o apertura de aire para que pueda salir un poco de la concentración de estos gases. Y aún así, cuando ya hemos logrado un poco esta ventilación con el monitor, nosotros podemos adaptarle una línea de succión, que es una manguera. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, hay una línea negra que va hacia el fondo, ¿no? Entonces, para poder hacer una adecuada medición de estos monitores de gases, es hacer un barrido de este contenedor. Entonces, ¿cómo se mide? Se lanza la línea, ¿no?, teniendo en cuenta la altura que hay en este espacio, y por lo tanto que a lo mucho calculamos que unos 50 centímetros del nivel inferior del suelo, se podría decir. Entonces, a ese nivel nosotros hacemos llegar esta línea. Para poder hacer este trabajo, el monitor debe tener una bomba integrada, quiere decir un motorcito que permita succionar este aire. Entonces, no todos los equipos tienen o cuentan. En este caso, el que está en referencia en la imagen sí tiene, está bien integrado. Pero de no tenerlo, se puede adicionar una bomba manual, ¿no?, que es como una bombilla que se acopla a los sensores con la finalidad de succionar este aire que se encuentra en el interior. Entonces, nosotros, cuando tiramos la línea a este contenedor, vamos a ver, allí está reflejado en colores, ¿no?, desde el blanco hasta el azul. Eso representa los diferentes niveles y capas que hay de condensación, de concentración de gases. Entonces, tiramos la línea y evaluamos los gases que pueda haber, ¿no? Esperamos unos minutos, 1 minuto, 2 minutos, que se estabilicen los valores y luego subimos un poco la línea. Subimos medio metro, subimos 1 metro, dependiendo la profundidad que tenga este espacio. Entonces volvemos a medir. Luego retiramos otra vez otro medio metro, otro metro, dependiendo también de la altura. Entonces vamos a ir subiendo esta manguera y tomando y registrando valores en 1 o 2 minutos. ¿Con qué finalidad? De poder encontrar y barrer todos estos gases en diferentes alturas. Como les mencioné, los gases tienen diferentes pesos, entonces están disipados en todas partes, ¿no? Y de esa manera yo aseguro que el espacio sea seguro para poder ingresar. En la imagen de la derecha, por ejemplo, tenemos allí el ejemplo mencionado en cómo se mide primero desde abajo hacia arriba. Otra de las cosas que no se debe hacer cuando se hace este tipo de evaluación es que si yo no tengo esta línea de succión, yo no tengo de repente esa manguera, porque no es cualquier manguera, tiene que ser una manguera anticorrosiva especial, para que no se quede pegado los componentes en estas líneas. Entonces, si yo no tengo, no puedo adaptarle cualquier manguera, 1. Y 2, no voy a amarrar el equipo y no lo voy a lanzar, no es adecuado lanzarlo y hacer este tipo de medición de barrido insertando el equipo en este espacio. Eso es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Sí, así como es específico cada equipo para cierto tipo de gases, es específico
la configuración que tiene. Cada sensor tiene un rango que soporta la concentración del gas, ¿no? Este rango está especificado en su ficha técnica de cada instrumento, y si yo, digamos, que mi equipo lee máximo hasta 50 ppm de un determinado sensor, y yo lo sumerjo en este espacio donde la concentración es de 80 ppm, ¿qué es lo que puede ocurrir? Mi detector lo va a leer, va a detectar hasta 50 ppm, pero puede ocasionarle un daño y lo va a dañar. Entonces ya ese sensor posteriormente va a ir degradándose y perdiendo la sensibilidad, y por lo tanto terminar por arruinarse hasta ya no tener lecturas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se va a evaluar los gases en espacios confinados. Consideraciones. Se verifica que el equipo se encuentra en óptimas condiciones. Hay que estabilizar el equipo para que se calienten los sensores. Toma generalmente 1 minuto para que estos sensores, como son electroquímicos, puedan calentar y ponerse en actividad. Siempre hay que instruir al trabajador cuando se le está haciendo una evaluación de gas, para que pueda desempeñar su tarea lo más normal posible y tener un registro fiel de la exposición. Al evaluar una fuente directa, hay que acercar poco a poco el instrumento. Si yo tengo una válvula de escape de gas, entonces yo tengo que ir midiendo poco a poco cómo voy acercando el instrumento para evitar quemar mi sensor. Hay que tomar registros fotográficos para poder ver las condiciones en las cuales se está presentando, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, y en el siguiente video tocaremos el tema sobre agentes físicos. Los esperamos.